Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Bienvenidos un martes más. Hoy vamos a continuar con el programa de las relatorías y enseñanzas de los principales libros psicografiados de la doctrina espírita. Hoy tenemos un gran libro de la serie de Chico Xavier y Emmanuel, Ave Cristo. Y también una invitada muy especial, Laura Valentina Delgado Merchán. Laura es bogotana, tiene 24 años, es psicóloga, está haciendo en estos momentos maestría en psicología clínica y es psicoterapeuta y es espírita desde su nacimiento. Como dicen los brasileros, espíritas de segunda generación porque sus padres son espíritas. Entonces, además ha sido conferencista a nivel nacional, incluso estuvo en un congreso espírita colombiano, tuvimos la oportunidad de verla, escucharla allí, muy buena su presentación. Entonces, muy contentos de que ella haya aceptado esta invitación el día de hoy. Como toda charla espírita, iniciamos, o toda reunión espírita en general, iniciamos con una elevación de pensamiento. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Aguilera, del grupo Los Sembradores del Camino de Bogotá, que nos dirija esta elevación. Gracias, Nancy. Ok, muchas gracias, Abelito y Laura y las personas que estén participando. Entonces nos disponemos a elevar el pensamiento, nos unimos en pensamiento, sentimiento. Le damos gracias al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores de todos y cada uno de nosotros, guías y protectores de este centro espírita Fusenda, guías y protectores especialmente de Laura en el día de hoy. Damos las gracias por tener esta oportunidad de compartir los conocimientos que nos trae a través de la relatoría del libro Ave Cristo. Y damos muy especialmente las gracias por estas oportunidades que se nos da de ampliar nuestros conocimientos, de invitarnos a las reflexiones, que a través de estas historias y estos relatos comprendamos un poco más cuál es el mensaje que el Maestro Jesús nos dejó y nos ha dejado, y el cual tenemos que seguir, que es la base de nuestra formación y nuestro desarrollo moral. Les damos gracias por esta oportunidad de escuchar esta relatoría, que se nos llene el corazón, los sentimientos, la buena voluntad de servicio, y podamos de esa manera ser los multiplicadores del mensaje dejado por el Maestro Jesús y el compromiso que como espíritas tenemos de divulgar la doctrina a partir de nuestro ejemplo. Entonces, gracias por este encuentro, por esta oportunidad. Bendiciones para todos y muchas gracias al mundo espiritual, nuestros guías protectores. Gracias. Gracias, y así sea. Gracias, Nancy. Y Laura, la palabra es tuya. Nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Espero que me estén escuchando bien. Pues en primera medida quería agradecer pues al Centro Espírita Mies de Amor pues por la invitación. La idea de hoy es un poco empaparnos pues de esta historia tan hermosa que nos relata Emmanuel a través de la mediunidad de Chico Xavier. Para mí, digamos que es un reto porque, como lo decía Abel, yo soy psicóloga, entonces yo siento que soy buena escuchando, pero tal vez relatando siento que es difícil, es más complicado. Entonces, digamos que el día de hoy yo no solamente quiero relatar la historia, sino también las enseñanzas y estas emociones que nos transmiten los primeros cristianos, que es lo que se trata, pues, esta hermosa historia. Entonces, para comenzar, pues el libro se divide en dos partes. Como vemos, cada una tiene 7 capítulos.
Entonces lo que yo voy a hacer es ir pasando por cada uno de estos capítulos, ir contextualizándolos un poco como de la historia. Entonces, en primera medida, pues en primera medida para contextualizarnos, esta historia data del año 200 después de Cristo. Entonces, acá puse una cita de cómo el libro comienza y dice: César, a todas las vicisitudes humanas, gobierna los asuntos referentes a la carne en tránsito para la renovación. Cristo reina sobre el alma que nunca muere, sublimándolas para la gloria imperecedera. La puse porque me parece un buen inicio para empezar y contextualizarnos en este momento de la historia, en donde estaba el César que gobernaba en ese momento un pueblo que todavía estaba atado a las tradiciones romanas, un pueblo que estaba atado a todas esas tradiciones, a todas estas pasiones romanas, mientras que vivía también en este momento Cristo. Pero Cristo no vivía en la alta sociedad ni vivía en los corazones de aquellos que gobernaban, sino que vivía en el alma de aquellos que se hacían llamar cristianos, que casi siempre eran aquellas personas humildes, ¿no? Algunos que eran esclavos, trabajadores, personas sin muchos recursos económicos, pero que habían adoptado la fe cristiana y que todavía, a pesar de que habían pasado 200 años, las enseñanzas de Cristo eran transmitidas del voz a voz y eran transmitidas todavía con esa emoción, ese cariño de esos primeros cristianos, ¿no? Entonces vamos a empezar el primer capítulo, ¿no? Perdón. En este primer capítulo, entonces encontramos que se llama Preparando Caminos. En este primer capítulo encontramos un personaje que se llama Barro. Barro va a ser nuestro personaje principal en la primera parte del libro. En este primer capítulo nos encontramos que Barro se encuentra en el mundo espiritual, todavía no ha reencarnado, y le pide a Clodio, que es su guía espiritual, que lo deje volver a la tierra. Le pide que lo deje volver a la tierra porque está muy preocupado por la evolución de su hijo Tasiano. En este momento, Barro, su corazón todavía está lleno de varias emociones, de mucha tristeza, porque ve a Tasiano, que se encuentra disfrutando de los circos romanos, de ver cómo mataban a cristianos, él, Tasiano, también en espíritu, ¿no? Entonces, Barro le pide a Clodio la oportunidad de reencarnar y asimismo más adelante volver a reencarnar a Tasiano nuevamente como su hijo para ayudarlo en su evolución espiritual. Clodio le da la oportunidad a Barro, sin embargo, le dice que solo puede tener 80 años reencarnado para salvar a su hijo Tasiano, o como para rescatar a su hijo Tasiano de este proceso espiritual en el que se encontraba. En este momento, después de que Clodio le concede este permiso a Barro de reencarnar, Barro se presenta en el mundo espiritual ante Tasiano. Tasiano pues se sorprende de que su padre lo haya venido a visitar, y Tasiano vamos a ver durante todo el libro que es un hombre que va a tener muchas emociones encontradas. En este momento Tasiano se encuentra impactado porque su padre se presenta y Barro le propone la reencarnación. Tasiano acepta, sin embargo, todavía como conflictuado, ya que él en realidad disfrutaba de estas acciones del circo romano. Pero también dentro de él había un poco de culpa, había un poco también de arrepentimiento por sus acciones, ¿no? Entonces ya en el segundo capítulo nos encontramos ya en el año 217 después de Cristo. Más o menos Barro ya tenía 17 años, ya estaba reencarnado, y en ese momento ya tiene una esposa que su nombre es Cintia, ¿no? Entonces, acá yo les hice también como un genograma, espero que se pueda ver, que lo estén viendo. Barro, ¿no? Entonces se casa con Cintia. Él tenía en este momento 17 años. Desde esta edad, Barro ya sintonizaba con las ideas cristianas, con los cuales se afinizaba y le gustaban. Y digamos que de cierta medida quería convencer a su esposa que ella también le gustaba. Sin embargo, vemos acá que Cintia
se encontraba en otra onda vibratoria. Ella en realidad estaba más concentrada en las cosas materiales, no le encontraba sentido al cristianismo y era constante ver cómo Cintia le reprochaba a su esposo que fuera cristiano. Entonces, en este capítulo vemos cómo Barro este sentimiento de tristeza de que su esposa no comprendía las enseñanzas de Cristo y ni siquiera hacía el intento por abrir su corazón a él. Sin embargo, entonces, Barro a escondidas de su esposa y a pesar de las limitaciones, él iba entonces a la iglesia donde se reunían los cristianos, que eran en realidad las casitas de estos primeros cristianos de gente muy humilde, en donde se reunían, ¿no? Entonces él iba a estas reuniones clandestinas, que eran como reuniones cristianos, y allí se hablaba del Evangelio de Jesús y como les decía, se hablaba de esa enseñanza del voz a voz, en donde se relataban estas enseñanzas de Cristo, en donde se hablaba, digamos, del sacrificio que tenían estos y el papel que tenían estos primeros cristianos en este momento, ¿no? Entonces Barro en este momento se encontraba en una situación económica bien difícil porque él dependía económicamente de Venturio, que era el primo de Cintia. Entonces, a pesar de que él, digamos, se sintonizaba con el cristianismo, él dependía económicamente de Venturio. Entonces, en una noche de estas, Barro va a una reunión clandestina cristiana y al volver se encuentra que Cintia y Venturio se están burlando de él. Se burlaban precisamente del cristianismo. Se burlaban y decían que cómo era eso que Barro estaba metido con esos cristianos que solamente eran esclavos, que eran personas pobres, que eran personas locas, porque en ese momento veían que los cristianos estaban locos y estaban enceguecidos por un hombre que había muerto en una cruz, ¿no? Entonces, a Barro, digamos que esto le impacta emocionalmente mucho porque se da cuenta de que su esposa se está burlando de él con su primo y él, digamos que queda atado porque no sabe qué hacer. Pero además de eso, escucha que Venturio, el primo de Cintia, le confiesa su amor, ¿no? Y le propone vivir juntos. Le propone iniciar una nueva vida de pareja y dejar a Barro solo con el cristianismo. Esto hace que Barro se llene de muchas emociones, se sienta mucha rabia al saber que su esposa está siendo seducida por el primo de ella, ¿no? Pero también porque se siente engañado por su esposa porque ella no realiza nada para cambiar la situación. Entonces, él en ese momento ya Cintia y Barro ya tenían a Tassiano. Tassiano tenía unos meses de edad, era un bebé muy pequeñito. Entonces, en ese momento, Barro se llena de rabia, de dolor y no sabe qué hacer. Comienza a tener ideas de querer vengarse, ¿no? Pero entonces él va en busca de esta emoción, va en búsqueda de Corvino, que Corvino era un cristiano en ese momento y era como su guía espiritual en ese momento, pues como encarnado, era como su protector espiritual, su profesor. Y Corvino le dice que se tranquilice, le recuerda las enseñanzas de Cristo en perdonar las ofensas y le dice que no se preocupe, ¿no? Que Dios nunca lo va a dejar solo y que precisamente el camino no estaba en la venganza. Entonces en el capítulo 3 ya Barro, teniendo en cuenta esta situación y teniendo en cuenta que su esposa lo estaba engañando con Venturio, tiene el deseo de viajar e irse lejos para olvidarse un poco de la situación y poderse encontrar con amigos cristianos que se encuentran en diferentes partes. Entonces se encuentra con Surio, que es un amigo de él, el cual le ofrece, ¿no?, un viaje. Sin embargo, en este viaje, Surio le dice que él tendría que hacer una tarea, que es tener que llevar una noticia de que algunos cristianos estaban en un lugar para que los mataran. Entonces, Barro acepta la tarea, pero antes siente que él tiene la responsabilidad de decirle a sus amigos cristianos que escapen para que no los maten, ¿no? Entonces, él realiza este viaje y le dice a Surio que sí puede viajar con su amigo Corvino, con aquel amigo espiritual que les decía. Entonces, Barro y Corvino viajan, ¿no?,
hacia las Galias, o sea, todo lo que es a todo lo que es Francia. Y en medio de este viaje, mientras Corvino descansaba, Barro reflexionaba un poco sobre todo lo que le había sucedido. En su corazón estaba impactado porque había dejado a su familia emprendiendo este nuevo viaje y llenándose de expectativas de poder iniciar un poco una vida nueva mientras las cosas se calmaban en su hogar. Sin embargo, llega Subrio, aquel amigo que le había ofrecido el viaje borracho, y le da la noticia que Venturio, el primo de Cintia, con el cual ya tenía una relación con ella, lo había mandado a matar. Y en realidad ese viaje era para matar a Barro. Sin embargo, Subrio, por una deuda que tenía con el padre de Barro, decide no matarlo a él, sino que le confiesa que en vez de él va a matar a Corvino para poder hacerlo pasar por Barro. Entonces Barro se llena de mucha aflicción porque no le parece justo que su amigo cristiano Corvino tenga que pagar por la decisión de Venturio de matarlo. Recordemos que Venturio lo quiere desaparecer para él poder hacer una vida tranquila con Cintia y poder formar una relación, ¿no? Entonces, sin embargo, Subrio le dice que ya se había efectuado efectivamente como la agresión hacia Corvino, ya lo habían dilacerado y que se encontraba como moribundo ya. Entonces Barro comienza a tener un momento lleno de emociones de tristeza, de rabia y angustia. Entonces va al encuentro de su amigo Corvino en este último encuentro que ellos tienen. Entonces, en este último encuentro, Corvino le dice a Barro: sé que te ves relegado a la soledad, sin parientes, sin hogar, pero no te olvides de la inmensa familia humana por muchos siglos aún. Los servidores de Jesús serán almas desajustadas en la tierra. Nuestros hijos y hermanos se encuentran dispersos en todas partes. Mientras haya un gemido de dolor en el mundo o un poco de sombra en el espíritu del pueblo, nuestra tarea no terminará. Nunca odies, hijo mío. Bendice constantemente las manos que te hieren. Disculpa los errores de los otros con sinceridad y pleno olvido de todo mal. Ama y ayuda siempre, incluso a los que te parezcan duros e ingratos, ¿no? Estas palabras se las dice Corvino a Barro y las quise colocar porque precisamente en este momento vemos que la emoción que tenía Barro era que se sentía traicionado por su propia familia. Se sentía solo, sentía que su esposa lo había traicionado junto con Venturio, que tenía que dejar a su hijo en manos de ellos, se sentía sin familia. Pero Corvino, leyendo la necesidad que tenía Barro, le decía que todavía su tarea en la tierra hasta ahora comenzaba y que su verdadera familia era la humanidad, que su verdadera familia era todo aquel que sufría y que estaba en la tierra precisamente para auxiliarlos, ¿no? Además le dice que nunca odia a aquellos que lo hieren, sino que por el contrario los ama. Entonces también le da una misión de que vaya él entonces a la iglesia de León y como que se vincule a esta iglesia. Entonces en este momento ya de la muerte, digamos que hacen una oración hacia Jesús y la actitud de Corvino al morir es una actitud tranquila. Acá vamos a ver en todo el libro que los cristianos siempre tienen una actitud tranquila y muy dispuesta hasta a la muerte con la confianza de que los buenos espíritus y que los van a recibir en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, en ese momento de la despedida y de la muerte la despedida entre Barro y Corvino, Subrio entra a la habitación y le dice a Barro que se tiene que ir ya, que ya tiene que escapar. Le dice que va a tener que coger un barco y desde ese momento se va a tener que dejar de llamar Barro. Va a tener que cambiar de identidad, cambiar de lugar. Entonces es un momento muy impactante para Barro porque para él ya, digamos que su vida anterior estaba muerta. Se suponía que él ya lo habían matado en el barco. Entonces, en ese momento, él ya tendría que escapar. Él escapa efectivamente en el barco, lleno de muchas emociones, y comienza a peregrinar por diferentes pueblos hasta que llega efectivamente a León. En León va a ingresar a la iglesia de San Juan, una iglesia en donde el cristianismo, acá relataban que el cristianismo era muy fiel,
porque precisamente eran discípulos del discípulo de Jesús, de Juan, ¿no? De Juan, entonces pues, se llamaba la iglesia de San Juan, en donde conservaban como estas enseñanzas del cristianismo muy intactas. Cuando llega Barro a la iglesia de San Juan, decide adoptar el nombre de su amigo de Corvino, pero esta es una transformación que va más allá, porque Barro no solo adopta el nombre de Corvino, sino que también adopta la tenacidad, el esfuerzo, el amor que Corvino le daba a la tarea cristiana. Entonces Barro se convierte a partir de acá en un trabajador cristiano, adopta este nombre de Corvino y adopta la tarea de la infancia, ya que se siente que su hijo, se siente como que su hijo lo ha dejado botado en manos de Cintia, ¿no? Entonces adopta la tarea de la infancia. Entonces, acá ya en el cuarto capítulo, ya estamos en el año 233 después de Cristo. Entonces, ya han pasado después, ya son 15 años que han pasado. Entonces, acá les hice el cuadrito para que puedan entender mejor. Entonces, Barro y Cintia tienen como hijo a Tasiano, ¿no? Que en ese momento era bebé, pero ya en este capítulo él ya tiene más o menos unos 14 años, 15, 14 años. Cintia, después contrae como matrimonio con Beturio, después de la supuesta muerte de Barro, ¿no? Y Beturio ya tenía 2 hijos, que es Helena y Galba. Helena es una mujer, Galba es un hombre, ¿no? Entonces, acá que es importante que entonces Cintia está con Beturio, Cintia adopta el papel de madre de Helena y de Galba, viven en Roma, y Tasiano ha tomado como figura masculina a Beturio, que es su padrastro, ¿no? Entonces es interesante porque Beturio compartía con Tasiano las ideas contra el cristianismo. Entonces era usual que comentaran y se burlaban de los cristianos y estuvieran de acuerdo con la persecución que tenían en esa época de los cristianos, ¿no? Entonces Beturio se sentía muy afín a las ideas de su hijastro, mientras que no estaba muy afín con las ideas de su hijo, con Galba, el cual era muy indiferente. Helena, la hija, por el contrario, está dedicada a la vida social. Era una mujer que le gustaba ir a fiestas, que estaba muy concentrada en la parte material, en las pasiones de ese momento. Entonces, Helena tenía un novio que se llamaba Emiliano. En ese momento parece que Emiliano lo asesinan, ¿no? Entonces Helena se encuentra en un dolor inmenso, 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 y le proponen a Tasiano, o sea, su hermanastro, que se case con ella, ya que él en este momento está administrando las tierras. Esto también es importante porque acá les vuelvo a colocar el mapa para que podamos entender mejor. Tasiano y Helena, a pesar de que son hermanastros, los unen, se unen en matrimonio también, digamos que para conservar las riquezas de Beturio. Y Beturio es el cual que propone que Tasiano y Helena se unan en matrimonio, ¿no? Entonces, sin embargo, Helena estaba en este momento embarazada de Emiliano, ¿no? Sin embargo, ella quería abortar, no se sentía bien, tenía miedo de lo que iban a pensar socialmente de ella, y va a un brujo, lo que llamaban en ese momento un brujo. Sin embargo, este brujo, cuando ella va donde este brujo como que tiene comienza a intuirlo el espíritu de Emiliano. El espíritu de Emiliano comienza a intuir a este brujo diciendo, y le dice a Helena que no aborte, que no pueda abortar porque si aborta se va a arrepentir toda su vida. Comienza a decirle que cuide a la hija que le había dejado. Y Helena preocupada, Helena impactada, entonces se va a ese lugar y decide entonces viajar a Chipre. En este viaje ella se pregunta a sí misma si desea abortar o no a la hija que llevaba en su vientre. Y preguntándose si esta aparición de Emiliano en aquel lugar de brujería era real o no, ¿no? Entonces Helena decide no abortar,
después de que ella tiene un sueño con Emiliano, en el cual en el sueño él le vuelve a decir que no aborte, que si aborta se va a arrepentir y que por el contrario cuide a su hija. Pero entonces esta mujer decide tener a esta niña, pero decide deshacerse de ella. Entonces le pide a Anacleta, que es como una criada de ella, que lo ponga a la niña en un matorral. En este matorral, esta bebé es recogida por Basilio. Esto será importante, este dato es importante porque después estos personajes van a aparecer en la historia, pero entonces Elena tiene a la niña y la deja abandonada y la recoge Basilio, la cual la adopta como su hija, ¿no? Entonces ya en el capítulo 5 aparece Barro, ¿no? Que en este momento ya no se llama Barro, lo puse Barro para que podamos entender los personajes y no nos confundamos, pero en este momento en el libro se llama Corvino, ¿no? Que se decide adoptar esta identidad de Corvino y se dedica 100% al cristianismo. Entonces, este hombre realmente hace una transformación de su alma, ¿no? Curaba a los enfermos y en especial a la infancia, era profesor y cuidaba a 30 niños huérfanos que sus padres habían sido ejecutados en la arena. Eran niños huérfanos que no tenían a dónde ir y Barro se dedicaba a cuidar a estos niños que sus padres habían sido cristianos y los habían matado. Sin embargo, él también trabajaba como jardinero para ganar materialmente. Entonces, trabajaba en varias casitas de Lyon, en Francia, como jardinero. Entre ellas, en la villa de Venturio. O sea, en la villa, otra vez les voy a colocar el mapa, en la villa de Venturio, pero era la villa como de descanso. Así que Venturio no sabía ni se había dado cuenta de que Barro trabajaba allá como jardinero. Sin embargo, recordemos que ya había pasado más o menos 20 años desde que supuestamente Barro había muerto. Entonces, también digamos que la fisionomía de nuestros personajes ha cambiado, ya no es un chico de 15 años, ¿no? Sino ya lo vemos que tiene como, ya tiene mucha más edad. Entonces, bueno, era el año 233 después de Cristo. Entonces, en Roma había una epidemia y los romanos atribuían que esta epidemia era por los cristianos, que los dioses les habían mandado este castigo a ellos porque Jesús había venido y les había roto la fe, ¿no? Entonces, por ello había una persecución más sangrienta a los cristianos, porque esta epidemia, algo parecido al COVID en nuestros tiempos, pero en esta epidemia estaba matando a muchas personas. Entonces los romanos lo atribuían que era culpa de los cristianos y había una persecución muy fuerte. Entonces, en este momento en Lyon, donde se encontraba Corvino, ¿no? En la iglesia de San Juan se discutía qué iban a hacer, si se iban a esconder, si iban a tener las tareas mucho más pequeñas. Algunos hablaban de que se relegaban un poco a la oración, mientras que Corvino en ese momento, Barro, él proponía que debían era atender a los enfermos de la peste. Y de forma fuerte y decidida, él tenía la fe de que podía ayudar a los enfermos. Entonces él se puso en marcha esto, ¿no? En este momento, entonces, este capítulo se llama Reencuentro porque Pontiniana, una criada de Tasiano, le cuenta que él está enfermo de la peste y que necesita ayuda. Entonces busca a Corvino para que ayude a Tasiano a pasar esta enfermedad. Entonces, es el reencuentro entre el padre y el hijo, pero recordemos que Tasiano cree que su padre está muerto, ¿no? Entonces Barro, que ahora es Corvino y Cristiano, lo buscan para que ayude a atender a Tasiano en su lecho de enfermedad. Entonces, Barro se llena de emoción porque él sabía que ese era su hijo, pero tenía que ocultar su identidad, no podía decir que era su padre, pero entonces va en su ayuda para tenerlo cerca, lo cuida, lo ayuda. En ese momento cuando llega, Tasiano está delirando de la fiebre que tenía y deliraba y al delirar decía que él quería vengarse a los asesinos de su padre. Entonces acá
pongo esta cita porque es la versión que Tasiano creyó sobre lo que le había sucedido a su padre. Entonces dice, Quinto Varro era el primer marido de la patrona. Viajaba rumbo a Cartago, encargado de llevar a cabo el castigo a varios cristianos, cuando fue apuñalado por esclavos. La muerte de Varro estimuló en la familia el odio al cristianismo. Tasiano fue criado por la genitora en la extrema veneración a las divinidades. Entonces, ¿qué pasa? Tasiano creyó que su padre lo habían matado cristianos y que su padre era persecutor del cristianismo, ¿no? Él creció con esta idea. Entonces, él cuando está delirando, está diciendo que iba a vengar a los asesinos de su padre, que iba a vengar a los cristianos, ¿no? Entonces, esto le quedaba como un poco fuerte también a, a, a Barro el tener que afrontar esto, ¿no? Porque él en realidad era cristiano y él no era perseguidor de los cristianos. Entonces, ya después de que se recuperaba Tasiano y estaba mucho más lúcido, comenzó el Corvino a acercarse como un amigo, no como su padre, ¿no? Sino como amigo. Conversaban, él era afectuoso, era tierno y comenzó a tener una relación afectuosa entre los dos. Entonces Corvino decide prepararle a Tasiano un canto con los niños que le educaba. Recordemos que él era cristiano, que él era profesor. Entonces decide traer a estos niños para que Tasiano pueda contemplarlos y como algo que lo pueda animar a su enfermedad. Sin embargo, entonces estos niños llegan, le dan un recital de canciones muy hermoso, pero al finalizar de este canto, Silvano, que era uno de los niños más pequeños, hace una oración a Jesús. Pues porque todos los niños eran cristianos, porque eran educados por Barro. Recordemos que Tasiano no sabía que Barro era, que en este momento Corvino Barro era cristiano. Él no sabía que lo era. Él creía que era una persona que había venido a ayudarlo a su enfermedad, pero no sabía que era cristiano. Tasiano, entonces, al oír el nombre de Jesús, lleno de cólera y de rabia, hace que suelten unos perros salvajes para atacar a los niños que se encontraban allá. Entonces, estos perros salvajes salen a atacar a todos estos niños y los niños comienzan a dispersarse asustados. Pero un perro efectivamente ataca a Silvano, al niño que hace esta oración, y desafortunadamente el niño muere y muere en los brazos de Corvino. Entonces esto es un momento muy fuerte para Barro porque su propio hijo ha matado a uno de sus discípulos, por decirlo así, a uno de sus estudiantes. Su hijo, que está un poco enceguecido en el odio hacia el cristianismo, al ver y al escuchar el nombre de Jesús, decide soltar estos perros y que este niño inocente muera, ¿no? Entonces, acá comienza una persecución a los cristianos, ¿no? Hay una fuerte persecución a los cristianos porque comienzan a dar unas habladerías de que los cristianos asesinaban a los niños después de este accidente con Silvano. Entonces Barro se encuentra triste por la reacción de su hijo ante el nombre de Cristo, ¿no? Entonces Tasiano, en medio de su horror, de su rabia, hace que todos los esclavos juraran devoción a Cibeles y a los dioses romanos, y quería que se olvidasen del cristianismo. Ya en el próximo capítulo, en el que dice, en el camino redentor, entonces Barro, Tasiano se encarga de acusar a Barro de brujería infantil. Barro entonces, embargado de tristeza, sabiendo que su propio hijo lo había acusado, se acordó de las palabras que le había dicho Corvino al morir, ¿no? Que le había dicho que perdonara, que perdonara. Entonces, a pesar de que esto le dolía tanto, él decidió perdonar. En este momento, Barro se encontraba como en un estado depresivo muy profundo, pues porque precisamente no esperaba que su hijo lo acusara, ¿no? Entonces, en este momento, entonces, Cintia, que es la mamá, ¿se acuerdan que Cintia, que es la esposa
Cintia, que era la esposa de Barro y que después fue la esposa de Venturio, entonces ella se convierte al cristianismo, ¿no? Ella se convierte al cristianismo porque en una enfermedad que tiene, amigos cristianos van y la ayudan y ella en ese momento se convierte al cristianismo, ya después de vieja, pero entonces Tasiano y Venturio la llaman de loca, la tienen excluida en la familia, como que no le prestan mucha atención. Entonces, digamos que en este momento Cintia decide como que disuadir a Tasiano un poco hacia el cristianismo. Sin embargo, él no quiere y él es enceguecido, ¿no? Cintia le cuenta a Tasiano que su padre era cristiano, pero él, enceguecido en el odio, dice que no cree y como trata a su madre de loca al ser cristiana, le dice que está loca y que es imposible que su padre fuera cristiano si él murió persiguiendo a los cristianos, ¿no? En este punto también Tasiano se casa y se casa con Helena y tienen a Lucila, la primera hija de este matrimonio. Entonces acá también pasa un acto que es bien relevante y es que hay un esclavo que se llama Rufo, que es varios cristianos, varios esclavos eran cristianos. Sin embargo, muchos guardaban su creencia en secreto porque les daba miedo, pues las represiones que podrían llegar a tener, la muerte, el maltrato, ¿no? Sin embargo, Rufo era el único esclavo que se mantenía en su fe y que a pesar de las continuos maltratos que recibía, él no se declaraba romano, sino que cristiano. Entonces sucede que un día entonces, digamos que a pesar de esto y a pesar de las represiones y a pesar de que lo maltrataban, Rufo se mantiene en que él es cristiano. Entonces esto le cuesta la vida a Rufo. Y Tasiano, el hijo, ¿no? Tasiano manda a matar a Rufo porque es cristiano. Entonces en este capítulo también se reencuentra Cintia y Barro, porque Cintia, digamos que muy enferma, va en búsqueda de los cristianos. Y cuando se da cuenta y va en busca del hermano Corvino, que ya era hablado por la sociedad de que curaba a los enfermos, se encuentra que era su esposo y que efectivamente su esposo no había muerto. Ante el impacto tan grande que tiene Cintia de volver a ver a Barro, ella muere en los brazos de Barro. Entonces, esto dificulta la situación porque Barro, precisamente cuando Cintia muere en los brazos de Barro, él queda como si él hubiera matado a Cintia. Entonces hay una persecución a Barro, hay una audiencia y es encarcelado, ¿no? Hay una audiencia y entonces él es acusado por matar a niños, por hechicería y por matar a Cintia. Entonces lo condenan a la muerte por ser cristiano. En esta audiencia varias veces le preguntan a él y lo fuerzan y le dicen como creen Cibeles, creen en los dioses romanos, ¿no? Pero encontramos que Barro tenía en esta audiencia una actitud pasiva, una actitud fuerte y una actitud de fortaleza que en ese momento tenían estos cristianos, ¿no? Y que él fuerte decidía y hablaba con voz fuerte que él era cristiano y a pesar de que, y no le importaba si esto le iba a costar la muerte, pero él con franqueza exponía su fe. Entonces, esta actitud pasiva y tranquila impactaba muchísimo y calaba en el alma a Tasiano, ¿no? Entonces, Tasiano se desesperaba de ver que Corvino tenía una actitud pasiva a pesar de que ya lo iban a matar, ¿no? Entonces, Tasiano se angustiaba y esto le conflictuaba muchísimo, que este hombre tuviera esta actitud tan pasiva ante la muerte, ¿no? Entonces, en este momento de cuando juzgan a Barro y que lo condenan a la muerte, en este momento aparece Subrio. No sé si se acuerdan, Subrio era aquella persona que mató en el barco a Corvino y que no mató a Barro y que dejó que Barro escapara. Entonces, Subrio reconoce que Corvino es Barro, ¿no?
y este lo invita al cristianismo. Entonces, en este último momento, a pesar de Barro, ya que lo iban a matar, le dice a Subrio y le dice que se convierta en cristiano. Después, entonces, a Corvino lo condenan a ser decapitado. Entonces, es una muerte bastante muy fuerte, porque entonces en ese momento lo que le hacían era que lo ponían enfrente de muchas personas evidenciaban la muerte de él, y comienzan a darle un machetazo aquí como en la nuca. Sin embargo, él no muere. Le dan el segundo machetazo y él no muere. Le dan el tercer machetazo y él no muere. Y en ese momento había una ley de que si había más de 3, no podían dar de 3 machetazos en la nuca a la persona, sino que tenían que dejarlo ya morir por desangrado. Entonces, él no muere en ese momento de la decapitación, sino que es lastimado. Entonces, en ese momento, acá comienza a ver algo que es muy, muy importante, y es que Subrio, esta persona que reconoce que Corvino es Barro, él comienza a entrar en un momento de desesperación. La conciencia lo llamaba, y la conciencia de culpa por todos los actos malos que él había hecho, y en ese momento siente que la única forma de redimirse es decirle a Tasiano que su padre era aquel hombre que estaba muriendo, ¿no? Entonces va al encuentro entre Tasiano y le cuenta toda la verdad. Le cuenta que su padre es Corvino, que su padre es cristiano, que siempre lo ha sido, y que Veturio, el esposo de su mamá, su padrastro, había intentado matar a su padre, o lo había mandado a matar porque era cristiano. En este momento, entonces, Tasiano se llena de desesperación y no sabe qué creer, ¿no? Porque es un encuentro difícil para él, porque él había propiciado la muerte de su padre, pero él no sabía que era su padre, y todo lo había hecho por este odio inmenso que le tenía el cristianismo. Entonces, él, muy conflictuado, no sabía qué hacer, y Subrio le dice que él está diciéndole la verdad, y que él, para que Tasiano le creyera, él se iba a suicidar, y que se iba a suicidar, y que él sabía que Corvino no había muerto en la decapitación, y que todavía podría hablar con él para que le dijera la verdad. Efectivamente, Subrio se suicida, y Tasiano, al ver el suicidio de Subrio, va a encontrarse con Corvino en las últimas horas de muerte. Como les dije, él no había muerto por los machetazos, sino que él se encontraba agonizando. Entonces, Tasiano encuentra a su padre moribundo, y estaba demasiado conflictuado en este momento Tasiano. Se preguntaba por qué su padre no se había vengado de todo lo que le había sucedido, ¿no? Tasiano le mostraba, sin embargo, en este momento como que él tenía muchas emociones encontradas, Tasiano. Acá me quedó mal la presentación, acá dice Tasiano le mostraba el cristianismo, no, Tasiano le mostraba, sino era Barro le mostraba el cristianismo a Tasiano y le decía que él había utilizado a Jesús, y que Jesús era la única forma en la cual él había podido perdonar a aquellos que lo ofendían, aquel que le intentó matar, ¿no? Le decía que no se preocupara, que existía una vida después de la muerte, y que lo importante era creer en Jesús y practicar sus enseñanzas. Sin embargo, Tasiano tenía muchas emociones encontradas, y a pesar de ver que su padre había sido muerto injustamente en sus brazos, su corazón sigue obstinado, y sigue odiando al cristianismo, y odia porque siente que Jesús ha matado a su padre, y que por culpa de la creencia de su padre, él ha muerto de esta manera, ¿no? Entonces, en este momento también es un momento muy fuerte para Barro, porque a pesar de que está moribundo, él llora, está triste porque ver a su hijo también obstinado en creer en el cristianismo, y llora porque es su único dolor, y hace una oración en este momento y en este lecho de muerte. Entonces ya cuando en este momento entre la vida y la muerte, Barro es recibido por Corvino, por Silvano y por los niños que la atendía y que cantaban en un himno. También vino Clodio, que era su guía espiritual, y en este momento, digamos que lo acogió, y todos en el momento de la muerte de Barro hablaban sobre los sacrificios de los cristianos,
y le concede en este momento, a pesar de que Barro acaba de desencarnar. Esto es muy importante porque a pesar de que Barro acaba de desencarnar, él tenía todavía este afán de salvar a su hijo. Recordémonos que él le había pedido reencarnar en un primer momento para ayudarlo. Pero entonces tenía este afán y Clodio le dice que todavía no se le ha gastado el tiempo y que puede volver a reencarnar para ayudar a su hijo Tasiano en este proceso que estaba llevando. Esta es la primera parte del libro. Vamos a seguir entonces con la segunda parte. Como les decía, es una historia bastante extensa, es una historia bastante compleja. Entonces hasta acá nos encontramos más que todo con la historia de Barro, desde su nacimiento hasta su muerte, que dio la vida para que su hijo pudiera también encontrarse. Sin embargo, vemos que el orgullo de Tasiano es mucho más fuerte. Y a pesar de estos dolores tan arduos que vivía, decide fervientemente en no creer en el cristianismo y por el contrario en ceguezarse de odio por creer que el cristianismo es el culpable de la muerte de su padre. Entonces, en este momento de la historia, digamos que aparecen ya varias cosas. Ya es el año 250 después de Cristo. Entonces, después de que Tasiano sabe la verdad, hay un distanciamiento profundo entre él y Beturio. Ya no hay ninguna relación, o sea, de amor ni de cariño entre el hijastro y el padrastro. La relación de Elena y Tasiano se vería un poco fracturada, ya que Elena le estaba siendo infiel a Tasiano con un administrador de la finca llamado Teodulo. Entonces, Elena comienza una relación clandestina con Teodulo y entonces Tasiano se da cuenta de esto y comienza a generar como una fractura entre esta relación. Sin embargo, entonces en este punto de la historia, Elena se va de viaje con su primera hija, con Lucila. Acá les voy a mostrar otra vez el mapa. Entonces, Elena decide irse de viaje con Lucila a Roma, a vivir con su padre Venturio, ya que Tasiano no desea viajar a Roma a volverse a ver con este hombre en el cual en este momento ya lo odia, ¿no? Entonces, y se decide también llevar a su hija Blandina. Sin embargo, vamos a encontrar que Tasiano y Blandina tenían una relación muy hermosa. Desde el nacimiento de Blandina, Blandina siempre amó muchísimo a su padre y tenían una relación profunda. Entonces, Elena, cuando se llevó a Blandina, ella no pudo resistir al viaje y tuvo que Tasiano ir por Blandina, porque ella todos los días lloraba y añoraba la presencia de su papá. Entonces, acá sucede algo muy importante y es que Blandina se queda con Tasiano y ellos solían visitar los bosques, hablaban juntos, o sea, el padre y la hija tenían una relación muy bonita. En uno de esos paseos que ellos se encontraban, estaban en un lago navegando cuando oyen una voz hermosa, oyen una canción divina que les inspira muchas cosas hermosas. Entonces Tasiano, como encantado por la voz que escuchaban, querían saber quién era la voz de esta persona y encontraron a Livia. Entonces Livia, que cantaba muy hermoso, entonces le presenta a su padre, que es Basilio. Entonces aquí hay un encuentro de almas amigas que es entre Tasiano, Blandina, Livia y Basilio. Acá entonces comienzan a crear una relación muy profunda entre estas cuatro personas. Vamos a ver que mientras Elena se encontraba en Roma, Tasiano conversaba muchísimo con Basilio y con Livia, casi sintiéndolos como de la familia, como personas cercanas de su familia. Tanto así que decide que Livia y Basilio se mudaran a su casa para vivir con ellos mientras Elena estaba en Roma. En este momento ya Tasiano se da cuenta que Livia y Basilio son cristianos. Sin embargo, Tasiano, a pesar de que estaba en contra del cristianismo, su percepción había un poco cambiado. Y seguía estando en contra del cristianismo,
pero decidía no tocar el tema con Basilio y Livia para no romper la relación que llevaba. Ya no era como tan fuerte como antes, que en este momento que le nombraron el nombre de Jesús y él soltó a los perros, no, sino que él era mucho más tranquilo en este punto, porque la relación que tenía con Basilio y Livia se había convertido muy fuerte. Entre una de sus conversaciones hay una confesión de amor entre Livia y Tasiano. Tasiano le confiesa que está enamorada de ella y ella a sí mismo también le corresponde este amor, ¿no? Pero entonces Livia no se sentía capaz de tener una relación con él porque él estaba casado y ella también estaba casada. Entonces Tasiano se encuentra otra vez embargado a sus emociones porque la mujer que él quería, que era Livia, no quería corresponderle sus afectos de la manera como él quería porque ya estaba casada. Él entonces se encuentra en una situación emocional muy fuerte y preciso en ese momento llega Marcelo, que es el esposo de Livia, a la casa. Entonces Tasiano se encuentra realmente muy conflictuado, ¿no? En este punto, porque ve que llega el esposo de aquella mujer que él ama. Entonces también en este punto llega Teodulo e informa el matrimonio entre Lucila y Galba. Entonces, Lucila, que es la hija de Tasiano y Helena, decide casarse con su tío Galba, con el propósito de conservar la riqueza de la familia. Tasiano en un primer momento estaba en contra de este matrimonio, pero Helena lo fuerza y decide que se debe casar Lucila y Galba. Cuando Teodulo llega en este punto y ve que Tasiano está tan unido con Livia y con Basilio, comienza a pensar de que Livia y Tasiano tienen algo, tienen una relación. Sin embargo, esto no era cierto porque Livia nunca quiso tener una relación con Tasiano, ¿no? Y Teodulo va como informante a donde Helena y le cuenta que Tasiano tiene un amorío con Livia, o le da este chisme, ¿no? Y Helena, muerta de rabia, decide entonces vengarse de esta mujer que le acaba de quitar el marido, sin saber en profundidad lo que le sucede. En este punto también se encuentra, y es que acá en este libro todas las relaciones se encuentran con todos. Pero entonces en este punto, acuérdense que Marcelo había llegado, que era el esposo de Livia, ¿no? Marcelo había llegado, pero él se vuelve a ir porque es un hombre que le gustan los juegos, es un hombre que no estaba concentrado y que no quería en realidad una relación con Livia. Entonces él se devuelve para Roma y allá se conoce con Lucila y se enamoran perdidamente, ¿no? Entonces, en este punto, Helena se entera de que su hija está con Marcelo y recordemos que Helena quería que ella se casara con Galba. Entonces Helena, también llena de dolor, jura vengarse a Marcelo y planea con Teodulo, su confidente, la muerte de él. Entonces Teodulo engaña a Marcelo, y le dice que le va a ayudar para que tenga una buena relación con Lucila y decide con Helena envenenarlo y matarlo. Entonces Helena mata a Marcelo porque se mete con su hija, lo mata en su jardín y lo lleva al río como para quitar cualquier pista de que ella había sido la asesina de esto, ¿no? Pero, sin embargo, hay un dato importante y es que Marcelo le cuenta a Teodulo que su suegro, Basilio, recordemos que Marcelo estaba casado con Livia, que Basilio tenía una deuda muy grande con una familia y que él, digamos que no la había pagado. Entonces, este es un punto clave porque teniendo en cuenta esto, Helena sabe de qué forma poderse vengar de Livia por haberle quitado a su marido, ¿no? Y es a través de la deuda que tenía Basilio. Entonces, Helena decide buscar a aquella persona que había adquirido la deuda, que Basilio había adquirido la deuda y decide pagar la deuda para que ahora Livia y Basilio le debieran el dinero a ella.
Entonces Elena comienza a configurar una especie de venganza bastante fuerte y en su venganza, ¿no? Ella decide entonces que quería ver a estas personas en un muy mal estado. Entonces ella manda una carta, engaña y manda una carta a Tasiano diciendo que su hija estaba enferma y que se tenía que volver a Roma. Entonces, mientras Tasiano viaja, mientras que Tasiano viaja a Roma, ¿no? Llega Elena al León. Entonces, llega Elena cobrándole la deuda a Livia, a Basilio, y ellos no sabían qué hacer, porque era muchísimo dinero, ellos no tenían cómo pagarle este dinero a Elena. Entonces van otra vez al compañía a sus amigos cristianos y les piden ayuda para que puedan saldar esta deuda, pero sus amigos ya no tienen recursos para saldar esta deuda. Entonces Basilio y Livia, un poco en desesperación, digamos que deciden en este momento dar su casa, que es su única propiedad, a Elena como pago. Sin embargo, esto no es suficiente. En este punto, la iglesia estaba muy disminuida porque había una persecución muy fuerte a los cristianos. Muchos de ellos ya habían muerto en la arena. Y en esta noche en la que Basilio y Lidia piden recursos económicos, hay una muy bonita como encuentro, porque el tema que tratan alrededor es el sacrificio. Entonces, en este punto, ellos hablan sobre el sacrificio de los cristianos en este punto tan fuerte. En este momento, los medios videntes comienzan a ver a los espíritus desencarnados que ya habían muerto en la arena y les comienzan a dar como el testimonio de que había la muerte, que había la vida después de la muerte, y también les daban el mensaje de que pronto iba ellos también a dar testimonio de este sacrificio y ellos iban a desencarnar y a morir, ¿no? Entonces, digamos que un mensaje que les dan ellos aquí es un mensaje que le dan los espíritus superiores a aquellos que se encontraban ahí, a estos cristianos, le dice: en todo somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, trayendo siempre por todas partes la mortificación del Señor Jesús en nuestro cuerpo, para que su gloriosa vida se manifieste igualmente en nosotros. Enseguida, a corto intervalo, anunció: nos comunica el amado orientador de que nuestra hora de testimonio está próxima. Nos pide calma, coraje, fidelidad y amor. Ninguno de nosotros será lanzado al abandono. Entonces, en este momento, todos estos cristianos sabían que su hora ya llegaba, que tal vez los iban a atrapar y que tal vez iban a terminar en la arena. Pero los espíritus superiores les pedían fuerza para afrontar estas pruebas, ¿no? Entonces, acá es importante porque Elena tiene entonces una audiencia con un alto mandatario que se llama Valeriano y hace que capturen a todos los cristianos, entre ellos a Basilio y a Livia, en la casa de Vestino, que era la clase como de la iglesia que ellos tenían. Entonces, en este momento en donde capturan a todos los cristianos, hay esta despedida entre Basilio y Livia. Y él le dice de esta forma: adiós, hija mía. Creo que no nos volveremos a ver en esta vida mortal. Te esperaré, sin embargo, en la eternidad. Si te demoras en la tierra, no te sientas a distancia de mis pasos. Permaneceremos juntos en espíritu. Solamente la carne mora a las sombras del túmulo. Si fueras ultrajada, perdona. El progreso del mundo es hecho con el sudor de los que padecen, y la justicia entre los hombres es un santuario levantada por el dolor de los vencidos. No te consternes, ni te creas abandonado. Entonces, esta despedida es muy bonita porque, a pesar de que ellos saben de que la hora llega, a pesar de que son recluidos, esta hora, en este momento, este adiós solo transmite paz,
valor y valentía que Basilio le inspira a esta hija para que pueda afrontar este momento difícil que está viviendo, que es la separación y la posible muerte que se avecina para ellos, ¿no? Entonces, en este momento, los acusan de hechiceros y de crear un movimiento rebelde, ya que ellos no confiesan, matan a Basilio en este punto, mientras que a Livia como que la ponen aparte, y Valeriano, aquel que los había recluido, se enamora perdidamente de ella. La cierra en su aposento e intenta seducirla, ¿no? Y ella se niega porque ella no quería tener nada con él. Ella se niega porque igual ella, como sabíamos, ella estaba casada y ella siente que ella no puede. Valeriano le ofrece entonces que se case con ella, que tengan hijos, porque se enamora perdidamente de Livia y ella no desea. Sin embargo, Climene, la esposa de Valeriano, escucha estas confesiones de amor entre Valeriano y Livia y celosa se va en búsqueda de Helena. Otra vez Helena, quien ella le ayuda a crear un plan para vengarse definitivamente de Livia. Entonces, ellas crean un plan de que iban como a drogar a Livia, la iban a hacer dormir y en su sueño le pondrían una sustancia en los ojos para que ella quedara ciega. Después la iban a sacar del palacio y y ya fuera la iban a dejar sola ante la intemperie. Y efectivamente sucedió eso y Livia fue dormida y fue enceguecida y después la iban a sacar del palacio. Entonces Teodulo engaña a Livia, ella ya ciega, se da cuenta que está ciega, se despierta ciega y ora en medio de la desesperación porque ella ya no sabe qué va a hacer con esto, ¿no? Teodulo la engaña y le dice que van a ir a viajar a Deprano, en donde se iba a encontrar supuestamente con Tasiano y con Blandina, ¿no? Pero esto es mentira, él lo hacía para dejarla abandonada. Entonces, efectivamente, ellos llegan a Deprano y la deja sola. Y Livia sola no sabía qué hacer. En el momento triste y fuerte de la desesperación, ella comienza entonces a orar a Jesús. Y le dice, ahora que me siento aniquilada y ciega, no me dejes perder la luz íntima en la esperanza. Muchas veces me dijiste que el sufrimiento nos purifica y eleva hacia Dios. En este momento en que ella hace esta oración como tan fuerte, se le aparece su padre que ya estaba muerto, Basilio, y le dice que confíe en Dios, que confíe en Jesús. Y le invitaba entonces a colocar sus brazos al servicio de quien lo necesitara, a pesar de que ya estaba ciega y a pesar de que sus ojos ya no veían, le invitaba a colocar sus brazos para ayudar a quien lo necesitara. En este momento, ella escucha entonces la voz de un niño que mendigaba, la voz de un niño que cantaba unas canciones y profundamente hay una conexión instantánea y emocional en ella. Ella decide ir entonces a ver a este niño mendigo que ganaba dinero. Y en este momento conoce a Quinto Celso y a Hortensia, que era la mamá de Quinto Celso. En este momento se hacen amigos y ellos comienzan a vivir juntos. Y Livia, como cantaba tan hermoso y ella sabía de música, le ayudaba a Celso a ganar dinero y a mendigar. Mientras su mamá Hortensia, ¿no?, estaba enferma de tuberculosis. En este proceso, entonces, Hortensia muere de la tuberculosis y le recomienda a Celso como hijo. Livia, a pesar de ser ciega en este punto, adopta a Quinto Celso como su hijo, como este mendigo, lo adopta como su niño y decide entonces reorientar sus objetivos de vida. Y comienza entonces a trabajar en una panadería, en un molino, a pesar de las dificultades de esta enfermedad que tenía también ella que estaba ciega. Y decide entonces trabajar con Quinto Celso, ¿no? Y profundamente Livia entonces agradece a Jesús, ¿no? Porque le había traído, porque Jesús le había traído a este ser tan hermoso, a Quinto Celso, en su
en su corazón, ¿no? Entonces, en este momento, entonces, cuando ya digamos que esto ha pasado y que Livia se vuelve ciega, Livia se pierde, Livia encuentra a Hortensia y adopta a Quinto Celso. Mientras tanto, Tasiano vuelve a Lyon del viaje que había realizado y Elena le cuenta una versión de lo sucedido. Le habla que habían capturado a Basilio y a Livia, pero le cuenta mentiras y le dice que ella había luchado para evitar precisamente que esto se realizara, a pesar de que esto fuera mentira, ¿no? Entonces, aquí Tasiano se encuentra profundamente triste y arraigado, porque él decía, ¿por qué Jesús siempre lo perseguía y le arrebataba aquello que más quería? Le había arrebatado a su mamá, le había arrebatado a su papá, y ahora le arrebataba a Lidia y a Basilio, los únicos amigos que le quedaban. Se sentía con rabia porque Jesús siempre tenía que arrebatarle aquello que quería. Y a pesar de esto sentía que no podía aceptar estos valores cristianos, ¿no? Blandina, la hija, acordémonos acá, creo que el mapa no se veía anteriormente, entonces acá se los quiero mostrar otra vez, perdón si no los habían visto. Blandina, la hija de Tasiano y Elena, que recordemos que era muy apegada a Tasiano, ella comienza a ver el espíritu de Basilio que se le presentaba y que ella entonces le decía esto a Tasiano, le decía que veía el espíritu de Basilio en este momento. Entonces, en este año también Lucila se casa con Galba y Blandina ante la muerte de Basilio y el no tener noticias de Livia, ella comienza a tener una gran tristeza en su corazón. Ella comienza a tener una melancolía, como una especie de depresión muy fuerte, ¿no? Entonces, decide entonces viajar a las bahías del sur de Italia para poder pasar esta enfermedad, porque ella estaba enferma físicamente, pero en realidad tenía mucha tristeza, porque Livia no sabía en dónde se encontraba en este momento. Entonces, en este viaje que ellos hacen de forma coincidencial, ellos pasan por una panadería y entran y oyen a cantar a Quinto Celso, al niño pequeño que había adoptado Livia, el himno de las estrellas, que era precisamente la canción que Livia había cantado la primera vez que Tasiano y Blandina se habían visto, la habían conocido. Entonces, en este momento ellos entran rápidamente y dicen que cómo conocían esta canción y hablaban entonces de que había una enferma que en este momento estaba agonizando porque Livia, ciega, que había adoptado a Quinto Celso, ella había contraído la enfermedad de la mamá de Quinto Celso, tuberculosis, y se hallaba también ya en el lecho de muerte y estaba casi moribunda en este momento que llega precisamente Tasiano. Entonces Tasiano la encuentra ya en el momento de la muerte agonizando. Sin embargo, Tasiano estaba emocionalmente con muchas emociones, tenía rabia, tenía rebeldía, tenía tristeza de encontrar a esta persona que él amaba, a Livia, en estas condiciones. Sin embargo, Livia estaba tranquila, confiaba en Jesús y en este momento de la muerte, ella, como todos los otros cristianos, se encontraba tranquila porque sabía que había cumplido la tarea en la cual había venido. Entonces, Livia en este momento le confía a Tasiano, a Quinto Celso, al niño, y le pide en este momento a Blandina que cante en el momento de su muerte. Y le cuenta un poco la verdad de lo que sucedió y que había sido que la habían dejado ciega, que Elena la había ha hecho que la capturaran y que la habían dejado abandonada. Y Tasiano, en medio de la rabia, llama a Elena. Elena llega y hace que Tasiano confronta precisamente a Elena y ella en su interior apenas ella ve, porque Elena nunca había visto presencialmente a Livia, ella nunca la había visto. Y cuando Elena ve a Livia,
inmediatamente se le viene la imagen de Emiliano. Inmediatamente se le viene la imagen de Emiliano y Elena, preocupada, comienza a preguntarle a Livia, ella dónde había nacido. Livia le dice que ella era huérfana de madre, que había nacido en Chipre y que su padre Basilio, que era su padre adoptivo, la había encontrado en un matorral. Entonces Elena se da cuenta precisamente que Livia era su hija y entra en una desesperación terrible y ella no sabe qué hacer. Entonces lo que hace es que ella le confiesa en este momento que es su madre, y Livia le dice que la perdona y que no tiene ningún odio hacia ella, sino que le agradece por haberla traído a la vida, ¿no? Entonces, en este momento también Elena empieza a alucinar con Emiliano, que le reclamaba por haberle hecho esto a su hija, ¿no? Entonces, en este momento, Livia, ya moribunda en los últimos momentos, muere. Parece que ella solamente vive estos últimos momentos para decirle a Elena que la había perdonado y para contarle la verdad a Tasiano, para decirle a Tasiano y para transmitirle a Tasiano la creencia en Jesús y confiarle el cuidado de este chiquito de quinto Celso. Entonces, en este momento, Elena se suicida de la culpa que siente de haberle hecho esto a su propia hija, a Livia. Entonces Tasiano decide en este punto empezar una nueva vida. Al ver que ya había perdido a tantas personas, perdió a su padre, a su madre, a su esposa, a Livia, ¿no? A Basilio. Todos estos golpes de la vida le habían dado a Tasiano. Sin embargo, él no seguía sin creer en Cristo, ¿no? Quinto Celso, el niño chiquito que cantaba, le enseñaba que ya lo había adoptado como hijo, Tasiano había adoptado a este niño como hijo, le enseñaba las historias a Jesús, a él y a Blandina, la hija, ¿no? Entonces, Blandina tenía, lo que les comentaba, tenía como depresión y cada vez estaba mucho más enferma. Estaba triste y deprimida. Sin embargo, Quinto Celso le enseñaba sobre Jesús y hacía que ella cobrara un poco de fuerzas a pesar de la enfermedad. Blandina estaba triste porque su madre se había suicidado, porque la persona que quería, Livia, había muerto, porque se había enterado de todo lo sucedido y era apenas una niña para saber comprender todo lo que le sucedía. A pesar de que Quinto Celso hablara de Jesús tan abiertamente, Tasiano seguía fuerte. Él, digamos que respetaba a Jesús, porque las personas que más quería se había convertido a Jesús, pero él en su interior seguía sin aceptar el por qué Jesús veía a todas las personas iguales, como veía un esclavo de una persona de clase alta en la misma posición. Sin embargo, acá llega una prueba muy dura para Tasiano, y ante la muerte de Elena, él ya no tiene un sustento económico. Y entonces él comienza a trabajar en lo que se llama carreras de vigas, que son estas carreras romanas, y ninguno de sus amigos de la alta sociedad lo quería ayudar. En este punto también Blandina, sabemos que Blandina tiene como una mediunidad, ya que veía a Basilio, también comienza a ver a Elena. Pero Elena, preocupada, le pide perdón y le dice que la ayude, que ore por ella, que siente mucha culpa. Entonces Blandina, estas imágenes de la madre enferma le daban mucha depresión y la dejaban mucho más enferma en este punto. Entonces, Blandina sentía que la muerte se le acercaba. Ella estaba muy mal físicamente y le pide permiso a su papá de aceptar la fe cristiana. Le confiesa que interiormente ella era cristiana. Y esto es un golpe para Tasiano muy fuerte y lo comienza a conflictuar porque él, la persona que más amó en el mundo era su hija. Y decía, ¿por qué la persona que él más amaba se convertía en el cristianismo? ¿Qué tenía Jesús que enamoraba a todos a su alrededor y se los quitaba y se los arrebataba? Porque Jesús lo perseguía, ¿no? Pero era más el amor que él sentía por Blandina, que decidió entonces ir en búsqueda de Ennio Pudens, ¿no? Ennio Pudens era un cristiano,
para que él pudiera atender a Blandina en los últimos momentos conforme su voluntad. Esto fue muy difícil para él, se confrontaba internamente mucho sus creencias, ¿no? Entonces, Ennio Pudens va, ayuda a Blandina en este proceso y en este momento fuerte de su vida. Sin embargo, Tasiano en este punto, en lo que yo les decía que él trabajaba en estas carreras, él se accidenta, un accidente terrible y queda ciego. Entonces es muy difícil porque él ya no puede volver a trabajar, ¿no? Entonces, sin embargo, él no quería darle como esta noticia triste a su hija de que había quedado ciego, así que él iba a oscuras a atenderla para que ella no se diera cuenta de que estaba ciego. En este punto también muere Blandina, ella muere siendo cristiana y es, digamos que ella es enterrada en un sepulcro donde solo enterraban a cristianos porque ella sí lo quería. Entonces viene como la prueba de las pruebas más difíciles para Tasiano, porque la muerte de Blandina le parte el corazón, lo llena de mucho dolor, y la única persona que él tiene a su lado es Quinto Celso, el niño chiquito que le había dejado Lidia, ¿no? Él decide entonces volver a Roma, iniciar una vida nueva, y va en búsqueda entonces de un antiguo amigo suyo, el cual despectivamente lo miró y lo echó de su hogar, diciendo y alegando que era un indigente y que no era nadie más. Esto también impacta a Tasiano. Entonces, humildemente tiene que ir a buscar la ayuda de los cristianos, porque no tiene nadie más que le ayude. A pesar de que él no era cristiano, el ciego, pobre y con un hijo a cargo, tuvo que ir a la ayuda de amigos de Ennio Pudens para poder sobrevivir, ¿no? Sin embargo, él tenía mucho miedo, ya no tenía tanto miedo de Jesús ni de los cristianos, pero tenía miedo de que el cristianismo le quitara lo único que tenía, que era su hijo adoptivo, Quinto Celso, porque era lo único que le quedaba. Entonces, él piensa que la única forma de poder sustentarse económicamente es yendo a visitar a la hija, a la única hija que le queda, a Lucila, ¿no? Para que ella lo pudiera ayudar económicamente. Sin embargo, cuando él va y la visita, la hija no lo reconoce. Dice que es un indigente, dice que es una persona que es despreciable, también le vota. Entonces, en este punto, Lucila llena de odio, porque ella creía que era un indigente que se estaba haciendo pasar por su padre, suelta a los perros y los perros salvajes lo atacan. Y en este punto, Tasiano, lleno de odio a su hija, comienza a odiarla, pero se da cuenta de que él mismo había hecho esto con un niño inocente y había matado a un niño inocente en el pasado. Entonces se ve reflejada en su hija y se ve reflejado en esa vanidad que él tenía. Y es un momento difícil para él y se encuentra él mismo con eso y se da cuenta que esta vanidad no lo llevaba a ningún lado. Entonces Lucila, en este momento, digamos que ella lo que hace es entregarlos a las autoridades como si fueran cristianos. Entonces, los detuvieron a él y a Quinto Celso como si fueran cristianos. Quinto Celso sí era cristiano, pero él no lo era. Entonces esto era profundamente difícil para Tasiano, porque a pesar de que él decía que él no era cristiano, nadie le creía y ya él iba a ir para la arena, ¿no? Entonces era impresionante porque lo habían metido como en una cárcel donde se encontraban todos los cristianos y él veía la actitud pacífica y tranquila de los cristianos a pesar de las humillaciones y los malos tratos. Fue algo muy confrontativo porque en este punto Tasiano había pasado por los dos papeles, por aquel que había perseguido, que había sido tirano y por aquel que había vivido estos malos tratos, ¿no? Entonces, él se preguntaba por qué estos cristianos tenían esta fe intacta a pesar de la hora extrema, a pesar de que ya los iban a matar, ¿no? Y no sabía y no entendía el por qué. Sin embargo, oía los himnos de los cristianos que cantaban, las enseñanzas que hablaban y la alegría que sentían de volver al mundo espiritual, sabiendo con la tarea que habían hecho. Entonces,
acá es una cita que puse yo del libro que dice, experimentó un inmenso remordimiento por los días que perdiera. Entronizado a sí mismo en el mentiroso altar de la vanidad, ¿cómo pudo creerse superior a los otros hombres? Ponderó el martirio de cuantos, como él mismo, estarían recluidos en aquellos subterráneos infectados, golpeados por la persecución que no merecían. Entonces se vio a sí mismo y comenzó a preguntarse cuánto daño él no había hecho a otros. Comenzó a pasar la imagen de Silvano, el niño que había matado, a Rufo, el esclavo que había hecho matar, a su propio padre que había condenado en el hecho de su muerte, así como otros. Y comenzó a sentir mucha culpa y a sentir verdaderamente, porque antes Tasiano, él sentía de que las clases sociales eran diferentes y que él no podía concebir cómo un esclavo podía ser igual tratado como una persona de la alta sociedad. Y en este momento que él era tratado como un esclavo, entendía que él era humano y entendía en este momento un gran remordimiento por la vanidad que había tenido en su vida. Entonces, en este momento abren la arena a los cristianos en la última hora y ellos tranquilos dados testimonio y él en este momento se acordó de todas las personas a quien amó. Fue un momento de muchas emociones encontradas y Tasiano, emocionado ya con este encuentro consigo mismo, deja entrar por fin su corazón a Jesús y entiende las enseñanzas en este punto del cristianismo, en donde hablaba Jesús de que todos somos iguales. Perdona a aquellas personas que lo habían ofendido y comienza a comprender la paz de los cristianos en este momento de la muerte. En ese momento le pide al hijo, al chiquito, que orara con él, que orara hacia Jesús mientras las fieras y el fuego los devoraban. En este momento ellos dos empiezan a orar y esta es una cita también que dice, deslumbrado, reparó que las almas de los héroes abandonaban el despojos, envueltas en túnicas de luz por entidades que se asemejaban a hermosos arcángeles aéreos. Besó las manos paternas como alguien que saciaba la nostalgia cuando vio a Blandina, a Basilio, a Livia y a Rufo, cantando de alegría en el grupo de espíritus venturosos que formaba Corvino. Lucano, Hortensia, Silvano y otros le dijeron sonrisa de confianza y amor. Por encima del cuerpo negro del anfiteatro, desfilando las tinieblas, centenas del alma radiante portaban un estandarte donde brillaba la salutación enternecida y sublime. Ave Cristo, los que van a vivir para siempre te glorifican y saludan. Entonces este es el momento de la muerte de Tasiano, que es recibido por sus amigos espirituales cristianos, por todos aquellos que también ha hecho daño, y esto es algo también muy importante, porque él había hecho daño a Silvano, a Rufa, a todos ellos, y a pesar de ellos lo habían recibido en el lecho de muerte. Y en este momento se da cuenta que Quinto Celso, el niño chiquito que murió con él, era su padre reencarnado, que había reencarnado para salvarlo, para ayudarlo y para la última hora acompañarlo en este momento difícil. Entonces dice, embriagado de júbilo, Quinto Barro atrajo al hijo contra el pecho y rodeado por la gran asamblea de amigos, avanzó para lo alto como un luchador victorioso que consiguiera sustraer al pantano de la sombra un diamante castigado por los cinceles de la vida para hacerlo brillar a plena luz. Entonces, Quinto Barro, que había pedido desde el primer capítulo que vimos, reencarnar para poder salvar a su hijo, en este momento se siente fuerte, agradecido, lleno de amor porque había podido lograr aquello que más quería, que era salvar a su hijo, que él pudiera entender las enseñanzas de Cristo. Entonces, feliz, lo coge en este lecho, ya muerto, ya desencarnado, lo coge en este espíritu de Tasiano, ¿no? Y ya este es el fin de la historia. Este es como que todo el proceso. Y ya para finalizar, yo solamente quiero como dejar unas pequeñitas cositas. Ya el tiempo no nos da para profundizar. Pero entonces,
digamos que relacionándolos, y yo creo que estas son las verdaderas, las más grandes enseñanzas, y es que la primera es que el sufrimiento, a pesar de que nosotros lo vemos tan difícil, es la única forma para transformar el orgullo a la humildad. Entre más seamos orgullosos, tal vez más sufrimiento vamos a tener, porque es el camino rudo que vamos a tener para evolucionar. Así como le sucedió a Tasiano, que tuvo que ver morir a todos sus familiares, a las personas que más amó, para poder intentar y ver y tener esta posición humilde. Entonces vemos que el sufrimiento en sí nos sirve para transformar ese orgullo en la humildad. También está la enseñanza del verdadero amor que tuvo Quinto Barro en tener que pasar por tantos sufrimientos para ver el bienestar de su hijo. A mí me parece que Quinto Barro es algo muy significante porque tuvo que vivir dos muertes difíciles en la arena. Tuvo que vivir humillaciones, pobrezas, todo esto para salvar a su hijo. Y acá entendemos que Quinto Barro no le importaba nada de esto material. Lo único que le importaba era ver a su hijo, ¿no? Evolucionado, ver a su hijo transformado. Entonces yo quiero hacer esto también acá, una reflexión, y es nosotros qué hacemos por los seres que nosotros amamos. En realidad nos sacrificamos de esta forma para ayudarlos a evolucionar. Acá también la enseñanza del sufrir bien y el sufrir mal. Vemos cómo los cristianos en la hora difícil sabían que este sufrimiento que estaban viviendo era para la propia transformación de su alma. Y en la hora extrema decidieron sufrir de una manera tranquila y fueron recompensados de sí mismos. Mientras que vemos también el sufrir mal, ¿no? Que es tener rebeldía ante el sufrimiento, tener una posición rebelde, no consciente del por qué se sufre, que hace que nos llenemos de odio, nos llenemos de rencor, de rebeldía y nos confundamos más para el proceso de nuestra evolución. Y lo último es que la conciencia de la inmortalidad del alma genera la tranquilidad en el momento de la muerte, como nos lo demostraban estos cristianos. Y así nosotros como espíritas también tenemos que seguir nuestros procesos de muerte. Que tenemos que tener nuestra conciencia tranquila de haber obrado como aquellos cristianos que obraban bien, que obraban, que tenían internalizada la enseñanza de Jesús y que en el momento de la muerte se sentían tranquilos, no solamente porque confiaban en la inmortalidad del alma, sino también porque su tarea y su obra estaba hecha. Habían perdonado a aquellos que lo hacían sufrir, habían ayudado a aquellos que lo necesitaban, ¿no? Y habían intentado evolucionar y transmitir la enseñanza del cristianismo. Por eso estaban tranquilos. Y esta es la verdadera enseñanza. Nosotros poder adoptar esta posición humilde de amor, poder saber que el sufrimiento que tengamos es para nuestra propia evolución, para transformar nuestro orgullo en humildad y para poder evolucionar. Y así como Tasiano, no esperar tal vez como Tasiano que pasó por tanto sufrimiento, sino poder, por el contrario, transformarnos por el amor y por la conciencia que tenemos hacia las enseñanzas. Entonces, esto es lo que tengo preparado para el día de hoy. Gracias por escucharme. Espero que hayan podido, digamos que, entender la historia. Cualquier duda, pregunta que tengan, con mucho gusto se las puedo responder. Muchas gracias, Laura. De verdad que el reto fue altamente superado. Gracias. Muchas gracias por ese hermoso relato que has hecho de esta obra, muy complicada, muy difícil, pero tú nos la hiciste completamente fácil de comprender. Ay, bueno, Entonces, gracias. realmente, lo único que podría yo agregar, pero que no hace parte de la historia, porque realmente eso no se dice en la historia, es que los personajes conocidos por nosotros de esa historia son Basilio, es Emmanuel, Livia es Chico, Blandina es Mei Mei. Entonces, pero bueno, eso no aparece Claro. en la obra, sino que algunos amigos cercanos a Chico, Arnaldo Rocha, que es Tiziano, y compartieron todas estos secretos, digamos así, de quiénes fueron los personajes de estas historias, pero posteriormente. Entonces te agradezco mucho
Este es el tiempo que teníamos nosotros estipulado, 1 hora y media, así que lo terminaste bien. No sé si alguien quiera decir algo, preguntar algo antes de hacer el cierre de nuestra tarea. Sí, realmente no te había querido interrumpir cuando no te salía el cuadrito, como para que no se te fuera la idea, pero ya después tú encontraste el cuadro Sí, sinóptico también muy bien hecho. Así es. Entonces, bueno, entonces parece que están todos satisfechos y bueno, te pedimos el favor que nos cierres nuestra reunión con tu oración. listo, sí, señor, claro que sí.